Bien, muy buenos días, estimados compañeros y compañeras. ¿Qué tal amanecieron? Calidad le cae, buena onda. Buenos Gracias. días. Ahí vamos a empezar a estudiar un rato. Solo necesito que me hagan el favor. Yo creo que ahí en la computadora de ustedes se puede ver si estoy grabando. Sí está grabando, licenciado. Muchas gracias. Es que ayer tuve algunas complicaciones con eso, pero por eso ahora les pido su confirmación. Bueno, ahora ya vamos a ir entrando de una vez al grano porque pues las cuestiones generales deben de ir quedando un poquito en la base y las recomendaciones las voy a ir dando conforme sea necesario, ¿verdad? Y recordándoselas. Hoy vamos a estudiar el derecho procesal penal. El derecho procesal penal. Creo que en esta materia, pues ya hemos estudiado un poco, algunos tienen un poco de experiencia también, pero siempre hay que afinar algunos detalles, especialmente en cuanto a comprender el nuevo sistema, como lo llama Alberto Binder, ¿verdad? Gran procesalista de América Latina. Y también ir comprendiendo algunos conceptos muy específicos. Realmente estudiar el nuevo sistema de justicia, pues es bastante extenso el tema y necesita estarlo estudiando constantemente, ¿verdad? Entre más práctica tiene uno, más va conociendo de ese proceso penal. Bueno, entonces vamos a empezar a recordar la base, a afinar la base de los conceptos que hemos estudiado en nuestros cursos de Derecho Procesal Penal, en nuestras clínicas, ¿verdad? Que recibimos o en las prácticas que hicimos en la universidad. Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar por el esquema general, el esquema más general que tenemos de el derecho procesal penal en Guatemala, ¿verdad? Cuando les presento el esquema general, lo que necesito es que veamos toda la temática en su máxima expresión, ¿verdad? Y debemos de esperar que el examinador no se salga de esta temática, ¿verdad? Lo que sucede es que va a depender del nivel de profundidad, de detalle y de extensión que el examinador le desee dar a los diferentes temas, ¿verdad? De eso va a depender, pero es muy difícil encontrar nuevos temas fuera de esta temática. Entonces, lo que debemos de estudiar en procesal penal son los temas contenidos en este esquema general. Normalmente en las clases presenciales lo que hago en la pizarra es ir armando el esquema, ¿verdad? De tal manera de ir explicando cómo es que van surgiendo los diferentes temas. Pero en esta modalidad virtual es un poco difícil, ¿verdad? Porque cuesta escribir en las pizarras virtuales que tienen los programas. Entonces, lo vamos a hacer con estas diapositivas que hemos estado trabajando, pero debemos de ir analizando las diferentes partes en las que se conforman los diferentes esquemas generales, ¿verdad? Bueno, primeramente debemos de identificar tres partes de este esquema, ¿verdad? Primero debemos de identificar los fundamentos que están acá en la primera parte, ¿verdad? En la primera parte. Estos son los fundamentos. Seguramente el examinador cuando empiece a examinar procesal penal empiece por esta parte. Esta parte 1, si le pudiéramos llamar parte 1, que son los fundamentos, donde está el derecho procesal penal, el proceso penal, los principios, los procedimientos, etc. Bueno,
Seguidamente, este esquema está conformado por los procedimientos que tenemos aquí en la parte que les estoy encerrando con rojo. Y aquí tenemos los diversos procedimientos que actualmente están vigentes en Guatemala y que utilizamos los abogados en los tribunales penales. Hay más procedimientos, como por ejemplo el de los incidentes y otros que hay en el Código Procesal Penal y en otras leyes. Pero estos son los básicos, estos son los más importantes y estos son los que seguramente les preguntará el examinador. El procedimiento común, ese hay que dominarlo sí o sí. Los procedimientos de desjudicialización y los procedimientos específicos. Entonces, primero debemos de recordar cuándo utilizar cada uno de estos procedimientos. ¿Por qué y para qué? Pero también debemos de ser muy precisos y por eso es que ustedes ven en algunas partes de los procedimientos estos 3 cuadritos seguidos. Porque lo que vamos a trabajar es cómo inicia, por ejemplo, la fase de investigación, cómo se desarrolla en su procedimiento básico y las diferentes incidencias que pueden haber en este desarrollo procedimental, para concluir con las formas en las cuales puede finalizar la investigación por parte del Ministerio Público. Entonces, inicio, desarrollo y fin. Y así vamos a encontrar esas 3 constantes en los diferentes procedimientos que vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, luego en este esquema podemos identificar otro tema importante que es el de los intervinientes en el proceso penal, en donde debemos de estudiar qué es el juez, su jurisdicción penal, la competencia penal y algunos detalles, ¿verdad? También el Ministerio Público, el Sindicado y el Defensor. Aquí hay algunos detalles importantes que debemos de recordar. Y en cuanto al agraviado o víctima que se puede convertir en querellante adhesivo, que en las últimas reformas al Código Procesal Penal hubo algunos detalles que cambiaron, ¿verdad? Buscando desarrollar más la tutela judicial efectiva a favor de la víctima. Y también vamos a estudiar los consultores técnicos y la Policía Nacional Civil. Creo que aquí le debemos de poner mucha atención a los consultores técnicos que pues son poco conocidos, poco utilizados dentro de los procedimientos y también se confunde mucho con los peritos. Entonces debemos de distinguir claramente a este interviniente, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la imagen mental que debemos tener de este esquema general son estas 3 áreas que debemos nosotros de estudiar en el proceso penal guatemalteco. Los fundamentos, número 2, los procedimientos y número 3, los intervinientes. Entonces, el esquema general les va a servir para ir guiando su estudio, ordenado, ¿verdad? Sistemático. Y también ubicar por dónde va el examinador al momento en que les está preguntando, ¿verdad? Así no nos perdemos. Bueno, vamos a tratar de entrar en orden. ¿Por qué tratar? Porque, pues, a veces ordenar los temas cuesta un poco porque siempre hay que regresar o adelantarse por necesidad, ¿verdad? Para poder abarcar bien los temas. Entonces, vamos a empezar por donde siempre hemos empezado en las otras materias, que es la definición de derecho procesal penal.
la definición de derecho procesal penal. Debemos de recordar que cuando hablamos de una definición de derecho procesal penal, estamos hablando de una concepción que actualmente tenemos del concepto, es decir, del derecho procesal penal. Si pudiéramos comparar lo que entendemos hoy por derecho procesal penal y proceso penal con lo que comprendieron los romanos, con lo que comprendieron los griegos, etcétera, seguramente existe una diferencia muy grande, ¿verdad? Aun cuando fueron grandes juristas. ¿Por qué? Porque tanto el derecho procesal penal como el proceso penal, pues han evolucionado y se han ido adaptando a las nuevas modalidades y nuevas exigencias de las sociedades del siglo XXI. Pues para muestra un botón, ¿verdad? Para muestra un botón. Actualmente hay necesidad de adaptarse a la virtualidad, a las audiencias electrónicas, dice la Corte Suprema de Justicia, o a las audiencias virtuales, dice la Corte de Constitucionalidad, como lo vamos a ver en los reglamentos. Entonces, cuando hablamos del derecho procesal penal y el proceso penal, estamos nosotros ante el último grito de la moda, es decir, lo último que el ser humano ha concebido como justicia penal en el caso de Guatemala. Entonces, ahí nos debemos de ubicar bien, ¿verdad? Seguramente los grandes juristas griegos, los grandes juristas romanos, españoles, etcétera, pues contribuyeron a la formación de estos conceptos, pero seguramente también no llegaron a construir o concebir este concepto en su totalidad. Entonces nosotros somos los beneficiarios de los conceptos más modernos y mejores elaborados para la administración de justicia, ¿verdad? Bueno, veamos entonces qué es el derecho procesal penal sobre la base de los conceptos que ya hemos repasado como generales, ¿verdad? No existe ninguna discusión en cuanto a que el derecho procesal penal pertenece al derecho público. Aquí en la fase pública no tenemos ese problema de que haya alguna discusión de que alguno de estos derechos pertenezca al área privada, como sí sucede en el área privada con derecho notarial y la confusión que existe con derecho procesal civil. Pero bueno, regresamos al derecho procesal penal y no existe discusión en cuanto a que el derecho procesal penal pertenece al derecho público. Y ya dijimos por qué al derecho público, ¿verdad? Y aquí les amplié ese esquema, perdón, les amplié esa característica con este esquema. Eso es lo correcto. Les amplié esa característica con este esquema. Y aquí podemos observar cómo aparece la división del derecho en el derecho público y en el derecho privado. Y aparecen todas las áreas del derecho público y aparece el derecho procesal. Entonces, el derecho procesal es la matriz de todos los derechos procesales. Y de ese derecho procesal se derivan todos los derechos procesales complementarios a los derechos sustantivos, ¿verdad? Entonces, esta es la idea concreta que fundamenta que el derecho procesal penal y el derecho procesal pertenece al derecho público, ¿verdad? Lógicamente, todos estos derechos procesales se relacionan con sus respectivas áreas sustantivas, ¿verdad? Pero eso no implica que por eso sean, en el caso del derecho privado, de este derecho privado, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, eso lo debemos de tener muy claro. Debemos de tener claro el esquema general de el proceso penal y también los diferentes esquemas específicos y más importantes que debemos de estudiar.
Bueno, entonces seguimos bajando rápidamente en nuestra definición y encontramos que el derecho procesal penal, como las otras áreas del derecho, se conforman de principios. Esto lo vamos a ver más adelante. Como les dije ayer, el tema de los principios se resaltan en el derecho procesal penal. Aquí les pueden preguntar muchos principios y en el derecho de trabajo. Son menos en el derecho penal sustantivo y en el derecho administrativo. ¿Ya? En esas áreas tal vez no se va a enfatizar mucho en los principios, pero en el derecho de trabajo y en el derecho procesal penal sí. Entonces debemos de prepararnos para ello, ¿verdad? El derecho procesal penal tiene sus propios conceptos e instituciones, por ejemplo, la denuncia, la querella, la prisión preventiva, el auto de procesamiento, el auto de apertura, etc. Hay una serie de doctrinas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando veamos los sistemas de justicia penal, y también el derecho procesal penal está conformado en las diferentes jerarquías normativas, ¿verdad? Se recuerdan que tenemos el triángulo de la jerarquía normativa en Guatemala, con base en la ley del organismo judicial y la supremacía de la constitución política. Bueno, esa teoría es totalmente aplicable aquí en el derecho procesal penal, con la añadidura de los tratados y los convenios internacionales que también ya revisamos. Entonces, en Guatemala encontramos una serie de normas en el derecho internacional. Vamos a revisar los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Hay una serie de normas que regulan el proceso penal. También tenemos tratados y convenios especiales, como por ejemplo el relacionado con la delincuencia organizada, aunque pues en la comunidad internacional se le conoce como el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Entonces hay muchas leyes internacionales que regulan el proceso penal y pertenecen al derecho procesal penal de manera general y también de manera específica, ¿verdad? En el ámbito constitucional, en los primeros artículos, como los vamos a ver más adelantito, también tenemos normas de derecho procesal. Y las más famosas son las del debido proceso en el artículo 12, el derecho de defensa en ese mismo artículo 12 y la presunción de inocencia en el artículo 14. Y vamos a encontrar muchas otras normas muy específicas de derecho procesal penal del artículo 6º en adelante, ¿verdad? Entonces, debemos de identificar en dónde encontramos normas de derecho procesal penal que regulan el proceso penal. En materia ordinaria, tenemos muchas leyes procesales. Tenemos la más importante, que es el Código Procesal Penal. Pero tenemos más leyes procesales que vamos a ver en su oportunidad. Pero el Código Procesal Penal es el que desarrolla todo el proceso penal, de acuerdo al sistema que hemos adoptado. Para el efecto, pues, a algunos examinadores les interesa que tengamos clara alguna información sobre el Código Procesal Penal. Bueno, en relación al Código Procesal Penal, hay mucho que estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, sus orígenes, ¿verdad? Ustedes en el posgrado van a estudiar el famoso Código Tipo para América Latina, ¿verdad? Ahí van a estudiar ese código y van a estudiar el Código de Córdoba, de Costa Rica, entre otros, ¿verdad? Como antecedentes directos de nuestro Código Procesal Penal, pero eso lo vamos a dejar pendiente todavía. ¿Qué más debemos de estudiar
del Código Procesal Penal? Muchas cosas. El sistema al que pertenece, los códigos que ha tenido Guatemala, etc. Pero solo vamos a circunscribir la información que nos puede preguntar el examinador. Entonces, el examinador en relación al código nos puede preguntar cuántos códigos procesales penales ha tenido Guatemala. Y entonces aquí con mucha certeza, de acuerdo a la profesora Avendaño y la investigación histórica que ella tiene en su libro respectivo, podemos afirmar que el Guatemala ha tenido 3 códigos procesales penales. Número 1, el Código de Procedimientos Penales, que se emitió durante el gobierno de José María Reina Barrios, el 7 de enero de 1898. Al finalizar el siglo XIX, Guatemala emite su primer Código Procesal Penal. Bueno, ¿y por qué no Justo Rufino Barrios, que fue gran reformador, que emitió el primer Código Civil, el primer Código de Comercio, el primer Código de Notariado, etcétera, no emitió el Código Procesal Penal? Debemos de recordar de que la justicia penal es un tema social muy sensible y es como un monstruo que duerme, ¿verdad? Que hay que tener cuidado para tocarlo, para moverlo, porque si no, nos puede hacer mucho daño, ¿verdad? Y parte de esa experiencia la cuenta la historia con el gobierno de Mariano Gálvez. Él, se recuerdan que intentó implementar en Guatemala las leyes de Livingston, que en los Estados Unidos impuso el sistema oral y el sistema de jurados. Sin embargo, pues esa idea fracasó y dicen que fue parte de los motivos por los cuales él fue derrocado por Rafael Carrera, ¿verdad? Entonces son algunos detalles que nos pueden servir para ir comprendiendo mejor este tema. El segundo Código Procesal Penal es el anterior al actual, ¿verdad? Que está contenido en el decreto 52-73 de fecha 5 de julio de ese mismo año, de 1973. Y finalmente tenemos nuestro actual Código Procesal Penal. Entonces, el examinador nos puede preguntar cuántos códigos ha tenido el Estado de Guatemala. Y son estos 3, ¿verdad? En relación a estos códigos podemos estudiar mucho, como ya les dije. Por ejemplo, qué tendencia adoptaron, sus aciertos, sus desaciertos, qué hemos heredado. Bueno, una serie de cuestiones que ustedes van a estudiar en su posgrado cuando hagan investigación un poco más profunda sobre temas muy precisos. ¿Cuándo entró en vigencia el actual Código Procesal Penal? Pues a mí no se me olvida porque recuerdo que en 1994 yo empecé a recibir procesal penal y mi profesor en ese entonces era magistrado, el licenciado Inestrosa López. Un señor ya grande de pelito blanco, parecía espumilla, pero tenía una característica el licenciado. Su voz era muy quedita, así muy bajita. Y se pueden imaginar ustedes ahí en el campus central 250 estudiantes en un aula. Muchos que llegábamos tarde, ¿verdad? Porque teníamos que trabajar entre las filas de los escritorios, parados, sentados o encuclillados como se podía recibiendo la clase, ¿verdad? Pero es un silencio total porque no se le escuchaba, ya ya estaba un poquito grande, ¿verdad? Pero muy bueno para explicar el profesor, ¿verdad? Entonces, en ese año que empecé a recibir Derecho Procesal Penal, se dio la reforma procesal en Guatemala. Y me recuerdo que este magistrado nos decía: ustedes son los abogados del futuro, ustedes no están contaminados del sistema inquisitivo, ustedes son los reformadores, y nos empezaba a inyectar mucha euforia de cambio, ¿verdad? De reforma.
Me recuerdo mucho de eso porque, pues, la reforma procesal para Guatemala y para América Latina ha sido muy especial, ¿verdad? Y finalmente tenemos que el Código Procesal Penal actual tiene 6 libros, ¿verdad? Hay algunos examinadores que les gusta preguntar este tipo de temas. Entonces, como son sencillos y hay que memorizárselos, pues se los estoy dando. De todos modos, yo les voy a preparar una diapositiva en donde en las leyes más importantes debemos de tener esta información y pues yo lo que les aconsejo es de que esta información la anoten en esta parte de su código. Aquí les estoy poniendo en la imagen, si me pueden hacer el favor de ver la imagen en la cámara. Ahí están los 3 códigos, los libros y la fecha de la vigencia. Bueno, me faltó el artículo del Código Procesal Penal en donde está la fecha de la vigencia, pero ustedes lo pueden revisar al final, ¿verdad? Ahí está el artículo, claramente se puede ubicar. Entonces, hay que trabajar nuestras leyes. Es válido de que se ponga esta información en nuestras leyes, eso le demuestra al examinador que sí estudiamos el tema, que estudiamos de manera responsable y que tenemos trabajadas nuestras leyes, ¿verdad? Y, por ejemplo, si el examinador nos pregunta este tema y no nos recordamos, le podemos preguntar si nos permite utilizar el código y podemos consultar rápidamente esta información. Yo creo que el examinador debiera de hacerlo, ¿verdad? De permitirlo, es de permitirlo. Bueno, entonces, por favor, estamos aquí en las normas jurídicas. Reglamentos. Reglamentos hay muchos. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha emitido reglamentos para realizar las audiencias en todas las competencias y también hay un protocolo para la realización de audiencias orales penales que se está implementando aquí en Cobán. Ya, por ejemplo, el Tribunal de Femicidio está trabajando con audiencias virtuales con base en esos protocolos, ¿verdad? Entonces, reglamentos tenemos en el Ministerio Público, muchos reglamentos, muchos instructivos, en el Instituto de la Defensa Pública Penal, hay reglamentos a nivel de convenios entre las instituciones, entonces hay muchos reglamentos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de enfocarnos en el examen técnico profesional, en la Constitución Política, en el Código Procesal Penal y en las demás leyes ordinarias. Los reglamentos solo vamos a estudiar los más importantes y las leyes internacionales también son solo las más importantes. Ya cuando ustedes pues estén evaluándose para ingresar al MP o ascender dentro del Ministerio Público, pues van a realizar un estudio más preciso y más profundo y más extenso. Van a ampliar su biblioteca ahí para estudiar, porque obviamente les van a exigir un nivel de especialización, o bien en el posgrado van a estudiar otras leyes, derecho comparado, etc. Pero por el momento, para el examen técnico profesional, creo que estudiando bien esas leyes, especialmente el Código Procesal Penal, llevan una buena base para defender su examen. También tenemos el tema de la jurisprudencia, ¿verdad? Ya me estaba pasando yo aquí al derecho de trabajo. Tenemos el tema de la jurisprudencia. Muchos dicen, y ojo porque esto sí puede ser objeto de discusión en el examen, algunos dicen que la Cámara Penal emite o genera jurisprudencia penal, porque es la Cámara. Sin embargo, creo que eso no es cierto, no es correcto, porque para que la Cámara pueda Se fue el audio, Milik. Licenciado, buenos días, ¿nos escucha?
Muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué fue lo que le pasó aquí? Gracias. Entonces, vamos a repetir la última parte. Gracias por avisarme. Veamos que en el caso de la jurisprudencia, algunos distinguidos profesionales afirman que la Cámara Penal sí sienta jurisprudencia penal. Sin embargo, creo que eso no es correcto y les voy a decir mis fundamentos y ustedes los pueden revisar y pueden también formar su propia opinión. Recuérdense que en el examen técnico profesional ustedes van a ir a defender sus conocimientos, no los conocimientos míos ni de sus profesores, sino que los de ustedes. Entonces ustedes deben de formar sus propias convicciones jurídicas. Para que haya jurisprudencia, es necesario que en la ley se reconozca esa facultad. Como sucede con el artículo 43 de la Ley de Amparo, en donde se reconoce la facultad de la Corte de Constitucionalidad para sentar jurisprudencia constitucional en todas las materias con 3 fallos. Como aparece en el Código Procesal Civil, en el artículo 623 y 27, por ahí más o menos, se faculta a la Cámara Civil para sentar jurisprudencia con 5 fallos. Pero en el Código Procesal Penal y en todas las leyes vigentes actualmente, no hay ningún artículo que le reconozca a la Cámara Penal su facultad jurisprudencial. En ese sentido, pues la Cámara no puede sentar jurisprudencia. Lo que sí hace es crear precedentes judiciales, pero no formalmente jurisprudencia. Lo que sucede con este fenómeno es que cuando hay precedentes de la Cámara Penal, normalmente los jueces inferiores, como las salas, los tribunales de primer grado, pues lo que hacen es observar el fallo de la Corte, ¿verdad? De la Cámara Penal, perdón, de la Cámara Penal. Porque pues todos sabemos que si el asunto sigue sin obedecer esos precedentes, al final la Cámara pues decidiría conforme a los precedentes. Entonces, el efecto pues es bastante similar. Pero técnicamente regresamos a que la Cámara Penal no tiene facultad jurisprudencial. Entonces, esto quiere decir que la única que puede emitir jurisprudencia procesal penal es la Corte de Constitucionalidad, pero desde la perspectiva constitucional. Y recuerdo que en la parte general vimos un ejemplo de jurisprudencia procesal penal. Hasta hace algunas cortes, no esta sino la anterior, el criterio jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad era que luego que las salas de apelaciones dictaban sentencia de reenvío, el recurso o la acción que se debía interponer era el amparo. Y todos presentamos en su oportunidad amparo. Sin embargo, la nueva Corte, la que está instalada actualmente, cambió esa jurisprudencia y dijo, no, en esos casos, cuando las salas de apelaciones ordenan el reenvío, no se debe de plantear amparo, se debe de plantear casación. Entonces cambió de criterio la Corte de Constitucionalidad. Dijo, no agarren por ahí, sino que agarren por allá. Es decir, no interpongan amparo, sino que deben de interponer, si desean, recurso de casación. Y pues ese criterio muy revolucionario, me parece muy adecuado también, pues es uno de tantos ejemplos en materia procesal penal en donde la Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia. Hay un fenómeno bastante curioso en el tema jurisprudencial
desde la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que normalmente la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad se genera en lo procesal penal, no tanto en lo penal sustantivo. Normalmente la Corte, pues como decimos comúnmente, mete las manos en lo procesal, pero no en lo sustantivo. Esto bajo el criterio de que la competencia constitucional no debe invadir la competencia y las facultades de la jurisdicción ordinaria, dice la Corte en sus diferentes fallos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar por ahí porque esto es muy extenso y pues lo van a estudiar ustedes más adelante en sus posgrados. En el tema de la costumbre, fíjense de que en materia penal y procesal penal, los tribunales, tanto la Cámara Penal como la Corte de Constitucionalidad, han sido muy anuentes a reconocer que existe y se debe de respetar por parte del Estado de Guatemala el derecho consuetudinario indígena. Y pues ya les he puesto un ejemplo muy actual en el cual pues en las comunidades indígenas se han casado o han contraído matrimonio bajo la cultura indígena las jovencitas menores de 14 años con jóvenes adultos, pero que por las reformas que hubo al artículo 173 del Código Penal, debemos de recordar que actualmente en Guatemala un menor de edad, menor de 14 años que tenga relaciones sexuales consentidas o no, es víctima de violación. Entonces, esto ha generado una serie de persecuciones por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público debe de obedecer la ley nacional, ¿verdad? Sin embargo, pues a través de peritajes culturales, ese es el medio de prueba que pues especialmente la Defensa Pública está utilizando, perdón, el Instituto de la Defensa Pública Penal está utilizando, ha hecho valer ese derecho de los pueblos indígenas de poder formar su familia de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su forma de ver la familia y de manifestar y vivir su cultura. Para no complicarnos mucho, porque ahí hay mucha tela que cortar, pues los jueces, especialmente los jueces de sentencia, no tanto los de instancia, sí han sido también muy sensibles ante esto y pues han absuelto a muchos acusados. Pero hay que tomar en cuenta que los jueces también de sentencia han tomado en cuenta que el acusado haya cumplido con todos los procedimientos culturales, que haya formado una familia y que se haya mantenido en la familia y que sea un padre responsable y además que la señora, ¿verdad? La señora pues esté de acuerdo con eso. Entonces, no solo es el elemento cultural, sino que también hay otros elementos que los jueces de sentencia han considerado. Ahora, si resulta que el joven indígena pues ya estaba casado y tal vez forzó a la señorita, ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí ya cambia. O de repente la dejó, es un padre irresponsable, o sea, una serie de cuestiones ya reprochables, entonces ahí los jueces pues no han sido muy tolerantes, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que la costumbre sí puede alegarse o puede tolerarse o respetarse en la justicia penal estatal. Entonces sí tiene cabida el derecho consuetudinario dentro de la justicia penal, ¿verdad? Como excepción, pero sí. Entonces, por favor, apliquemos cada uno de estos conceptos a nuestras diferentes áreas, ¿verdad? Entonces veamos que el derecho procesal penal es este conjunto de elementos que regulan el proceso penal. ¿Se recuerdan ustedes del esquema que recientemente vimos?
y ahí vimos todo el desarrollo del proceso penal. Ese es el objeto de estudio del derecho procesal penal. Pero ese proceso penal es un instrumento que utiliza el Estado para conocer un conflicto penal entre partes, Ministerio Público, Sindicato y Defensor. Y el juez va a decidir ese conflicto en una sentencia, que solo puede tener dos sentidos, de condena o absolución. Entonces, por favor, si nos piden una definición de derecho procesal penal, podemos confiar que esta tiene los elementos básicos. Y si el examinador se interesa, puede profundizar en los detalles que les he estado platicando, ¿verdad? ¿Con qué nivel de profundidad se va a interesar el examinador? Eso, pues, no lo podemos prever con exactitud, pero sí creo que con base en mi experiencia, hasta ahí debiera de llegar el examinador, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, recordemos que este es el actual concepto de derecho procesal penal, el último grito de la moda. Que este concepto es producto de una evolución histórica y de esfuerzos de los grandes pensadores y de los grandes penalistas y procesalistas que se han preocupado y que han consagrado toda su vida a proporcionarnos un derecho procesal penal lo más perfeccionado posible y un proceso penal lo más pulido posible, ¿verdad? Entonces, eso no lo perdamos porque pues muchas veces creemos que este concepto ha existido siempre y no es así. Tal vez nuestras siguientes generaciones, o seguramente nuestras siguientes generaciones, van a tener otro concepto del derecho procesal penal y el proceso penal, porque van a estar en otras condiciones, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde debemos nosotros de mantener el control, ¿verdad? Bueno, entonces con esto pues hemos repasado rápidamente el concepto y la explicación de lo que es el derecho procesal penal en Guatemala. Seguidamente tenemos otro tema que posiblemente les pregunten, que es el de los sistemas de justicia penal. A muchos examinadores les gusta este tema y pues preparemos algunas ideas sólidas y concretas para este tema. Como les dije, lo que hemos visto que es el derecho procesal penal y lo que vamos a ver que es el proceso penal es producto de la evolución. Y esa evolución ha pasado por estos tres sistemas. El ser humano, desde que apareció en este mundo cruel, como dicen en las caricaturas, bueno, no es cruel, ¿verdad? Desde que el ser humano apareció en esta tierra, ha experimentado en términos muy generales, con diferentes variantes, estos tres sistemas de justicia penal. Recuérdense que esto que tenemos acá es un esfuerzo del profesor Alberto Binder, que recientemente falleció, argentino, el padre de la reforma procesal penal en América Latina, en la última reforma. Entonces vamos a ver rápidamente lo que él nos cuenta en sus textos extensos de derecho procesal penal, ¿verdad? Y que ustedes también van a estudiar ahí en sus estudios de posgrado. Bueno, la justicia penal, que implica castigar al culpable y absolver al inocente, ha sido una necesidad del ser humano. Si no, recordemos que desde tiempos bíblicos
cuando nuestro Creador descubrió que Adán y Eva habían infringido sus normas, y especialmente una norma prohibitiva expresa, los condenó, los sacó del paraíso y los condenó a una muerte lenta y sufrida. En ese sentido, vamos a ver posteriormente a Abel y Caín, y vamos a ver una serie de ejemplos, incluso en las Sagradas Escrituras y en lo que nos cuenta la historia, de que la justicia penal de condenar al culpable y absolver al inocente ha sido una necesidad y ha sido una constante en la vida humana. Pero esa justicia ha tenido diversas manifestaciones. Y el ser humano ha ido experimentando con una serie de prácticas, de sistemas que ha creído correctas, y pues de esa cuenta, 21 siglos después de Cristo, porque también recuérdense que Cristo fue perseguido, fue investigado, fue acusado, fue condenado y fue ejecutado. Este es puro derecho procesal penal. Entonces, el ser humano ha experimentado en diversas variantes estos sistemas. Lo que tenemos aquí en el siglo XXI es una consolidación conceptual que han hecho los grandes procesalistas, como Alberto Binder, pero especialmente Julio Mayer, en sus esfuerzos que hizo en los diferentes textos que nos legó. En ese sentido, podemos consolidar que hasta ahora se reconoce que el ser humano, especialmente en la Europa continental, de la cual nosotros somos herederos, y en América Latina, desde la colonización, ¿verdad? Porque de ahí empieza la remembranza de nuestra historia, ha experimentado estos tres sistemas en su orden, como se considera fueron apareciendo: acusatorio, inquisitivo y mixto. Entonces, en este orden. Entonces, si el examinador le pregunta cuáles son los tres sistemas de justicia penal, tres sistemas de justicia penal, usted debe responder en ese orden, ¿verdad? En ese orden. Mejor si es en orden. Bueno, cada uno de estos sistemas tuvo una existencia en el tiempo muy prolongada, hasta ahora desconocida. No podemos decir el sistema acusatorio empezó cuando el Creador sacó a Adán y Eva del paraíso y fue con tal fecha. Eso es imposible, ¿verdad? O la Iglesia Católica empezó con el sistema inquisitivo a partir del Papa Pío XV, no sé qué papa pudo haber sido, o el sistema mixto. Eso es absolutamente imposible. Pero sí podemos reconocer estos sistemas en etapas muy extensas de nuestra experiencia, ¿verdad? Y en cada uno de estos sistemas existieron muchas variantes o muchas peculiaridades de acuerdo a la ideología y sobre todo a la religión de los pueblos antiguos, ¿verdad? Debemos de recordar de que los pueblos antiguos estaban muy influenciados por la religión, ya sea porque fueran politeístas o porque fueran monoteístas, ¿verdad? Porque creyeran en muchos dioses o solo en uno, ¿verdad? Bueno, entonces todo este tipo de elementos contextuales pues diversificaron estos modelos, pero en el siglo XXI, es decir, hoy, nosotros solo vamos a mencionar las características más importantes, las que nos pueden dar una idea clara de en qué consistió ese sistema, ¿verdad? Bueno, el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es el primer sistema de justicia que el ser humano inventó, implementó y practicó para administrar justicia penal y satisfacer esa necesidad de justicia de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de este sistema? Primeramente,
la jurisdicción penal corresponde a tribunales populares. Bueno, entre más antiguo era el pueblo, más popular era el tribunal. Por ejemplo, hubo pueblos muy antiguos que se reunían en el centro de la comunidad y el pueblo en general, pues, decidía si condenaba o absolvía al acusado. En otras variantes, pues, se nombraban representantes. Y la última forma de tribunales populares lo tenemos aquí en los Estados Unidos con el juicio de jurados, en donde los jurados son designados bajo un sistema aleatorio como representantes del pueblo. Entonces, imagínense, han subsistido estos modelos y lo tenemos en el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Bueno, aunque eso pues a veces está todavía en tela de juicio, ¿verdad? El sistema acusatorio se caracteriza porque la persecución penal corresponde a un acusador. En los pueblos antiguos, pues no existía el poderosísimo MP. El Ministerio Público fue apareciendo en los últimos siglos para evitar la venganza, para evitar la arbitrariedad del acusador privado. Si recordamos el juzgamiento de Cristo, pues no tenemos un ministerio público, ¿verdad? El acusado es sujeto de derechos, igual que el acusador. Este sistema consideraba al acusado como una persona, como un sujeto de derechos, que había que respetarle sus derechos, no como un objeto, como sí lo hizo el sistema inquisitivo. Y si analizamos la película que dicen que representa lo más fiel posible el juzgamiento de Cristo, debemos de recordar que Poncio Pilato le preguntó que si era cierto que él era el rey de los judíos. Entonces le dio el derecho de defensa, ¿verdad? Y él le dijo, tú lo has dicho. Algo así le dijo, ustedes sabrán más de esto, ¿verdad? De esta historia. Entonces, a Cristo se le dio la oportunidad de que él se defendiera. Obviamente, pues, no hubo abogado, ¿verdad? Pero sí tuvo esa oportunidad, se le dio, se le respetó por parte del Estado romano ese derecho, ¿verdad? Eso solo es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas otras injusticias que se ven en ese juzgamiento a la luz de la técnica jurídica, ¿verdad? Aparte de la religión. El punto concreto es que en el sistema acusatorio se consideró al acusado como un sujeto de derechos. El sistema acusatorio se caracteriza porque el proceso se desarrolla en un debate público, oral, continuo y contradictorio. Así como todos queremos que nos juzguen, ¿verdad? No en secreto, no en papeles. La valoración de la prueba es conforme al sistema de la íntima convicción, es decir, que es el convencimiento de los jueces o de los juzgadores, ya sea el pueblo o sus representantes, los que finalmente deciden la condena o la absolución. Y la sentencia es resultado de la naturaleza del juicio, es decir, lo que sucedió en el juicio es la base para emitir la sentencia. Entonces, este sistema acusatorio, con todas sus variantes, tiene estas características. Este es el primer modelo que posteriormente, especialmente en la Edad Media, bajo la influencia de la Iglesia Católica y el Imperio Romano, para el caso de nuestra historia, fue sucedido por el sistema inquisitivo. Sistema inquisitivo. ¿Qué caracteriza a este sistema inquisitivo? Pues primeramente que hay un monarca, hay un príncipe, hay un rey, hay un patrón, dirían los muchachos actualmente, ¿verdad? Y él es el que imparte justicia. Recuérdense que en el modelo medieval, el monarca, el príncipe
Y hablando de príncipe, ¿cuándo juegan los príncipes azules? Bueno, si alguien sabe, me avisa. Entonces, veamos que en este modelo, el monarca o el príncipe es el rey, ¿verdad? Él es el que administra, él es el que legisla. Uno que dijo, yo soy la ley, ¿verdad? Mi voluntad es la ley. Y el rey es el que juzga. Vamos a ver que el rey se cansó de juzgar tanto porque era una tarea muy cansada y entonces empezó a delegar en jueces y magistrados esa facultad, pero siempre controlada por él en este modelo. En este caso, el inquisidor, ya sea el rey o bien su magistrado o su juez, persigue y juzga. Entonces aquí surge la idea de juez y parte, porque el mismo juez es el que investiga y es el que acusa y él es el que decide. Entonces, esto caracterizó al sistema inquisitivo. El acusado es objeto. Es decir, que el acusado es visto como un bien, equivalente a un arma de fuego, etc. De hecho, como podemos ver en la imagen que les puse acá en la diapositiva, pues el acusado es torturado para que confiese, ¿verdad? Porque era considerado como un objeto, que la justicia estaba muy por encima de sus derechos y que eso justificaba que podía exigirse a él la verdad. Y entre más se inculpaba, más se creía en esa verdad. El sistema inquisitivo, a diferencia del sistema acusatorio, se caracterizó por ser secreto y por la escritura. El sistema de valoración fue el legal o tasado, es decir, que la ley le decía al juez qué prueba le debía dar a la prueba, qué valor le debía dar a la prueba, disculpe, qué valor le debía de dar a la prueba. Si la ley decía que con 3 testigos era suficiente para creer que el acusado había disparado el arma, pues así había que valorar esa prueba, ¿verdad? Y el fallo era inapelable, aunque en algunos casos y al final del sistema inquisitivo, pues se permitió la apelación. Entonces, por favor, estos son los 2 modelos que han gobernado el sistema de justicia durante la existencia humana. Y estas son las características más generales, ¿verdad? El sistema acusatorio tuvo sus variantes, el sistema inquisitivo también tuvo sus variantes. Y aquí en las imágenes, pues, les trato de transmitir la idea de, en el caso del sistema acusatorio, de un juzgamiento ante la comunidad, y aquí, en el sistema inquisitivo, pues, ante jueces que son los miembros de la Iglesia Católica y los mismos miembros de la Iglesia Católica, pues, torturando al acusado para que dijera la verdad y juzgándolo de una vez, ¿verdad? Entonces, esto es lo que caracterizó a estos sistemas. Luego de que el modelo medieval empieza a caer en el siglo XVII, en el siglo XVIII, por toda la reforma que sufrió la sociedad europea continental y que vino finalmente a América Latina, pues hubo necesidad de cambiar el sistema inquisitivo. Y se recuerdan, bueno, yo creo que no lo hemos visto, pero en el siglo XVIII, a finales, en la segunda mitad del siglo XVIII, el marqués de Beccaria hizo una dura crítica al sistema inquisitivo. Él le llamó el derecho penal antiguo y señaló todos los defectos y todas las injusticias del sistema inquisitivo. Y él propuso que ese sistema cambiara
a un nuevo modelo. Él propuso de que la justicia penal debía de estar en la ley, que debía de oralizarse toda la justicia y que además debían de observarse una serie de principios que hicieran a la justicia penal más humana. Entonces, todas estas ideas, con otras que fueron añadiéndose por grandes juristas, generaron la caída del sistema inquisitivo, aunque para el caso de América Latina y Guatemala llegó muchos siglos después. Pero actualmente, pues, creemos que hemos cambiado de modelo. Y entonces surge un nuevo modelo que es el sistema mixto, que es el que se supone que tenemos en vigencia actualmente. ¿Y en qué consiste este sistema mixto? Pues este sistema mixto, como su nombre lo dice, mezcla características del sistema acusatorio con el sistema inquisitivo, tratando de generar un nuevo modelo. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Primeramente, el sistema mixto ha sido conocido por diferentes normas. Se le conoce como sistema mixto, como sistema acusatorio formal, como sistema mixto con tendencia acusatoria. O sea, recibe muchos nombres. Bueno, en este sistema, la jurisdicción penal está a cargo de los tribunales. Esto quiere decir que los jueces son los que juzgan. Ellos son los que juzgan. Y hay un ente del Estado que persigue penalmente. Entonces aquí encontramos la separación de funciones. El que persigue y acusa es uno, y el que juzga y decide es otro, ¿ya? Entonces tenemos estas dos funciones separadas, ¿ya? En el sistema inquisitivo estaban juntas. En el sistema acusatorio no tenemos a un MP. Bueno, en el sistema mixto el acusado es sujeto de derechos y se presume su inocencia, ¿ya? Como dicen los ángeles azules, inocente, tierna, tiene su mirada. Bueno, entonces aquí se presume su inocencia y el acusado vuelve a ser considerado sujeto de derechos y no objeto de derecho. El procedimiento es mixto, dice. ¿Por qué? Porque hay una investigación a cargo del Ministerio Público o bien del juez de instrucción. Eso va a depender de qué variante de este modelo se adopte. Hay una fase intermedia, hay un juicio oral y hay también posibilidad de impugnar. Entonces, si nosotros miramos esta característica de la literal E de elefante, vamos a encontrar que estas características las tenemos nosotros en nuestro actual modelo. El sistema de valoración puede ser de íntima convicción, de libre convicción o sana crítica. Y esta característica también la adoptamos nosotros, que es la característica que está en el artículo 186 del Código Procesal Penal y 381 por ahí del Procesal Penal. Y finalmente también en el sistema mixto se reconoce el recurso de casación y apelación sobre errores jurídicos y el recurso de revisión. Entonces, estas son las características del tercer modelo que ha experimentado la Europa continental y la América Latina. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que el examinador nos puede hacer en este tema? Dígame cuáles son los sistemas de justicia penal que han existido. Entonces, usted le menciona esos tres. De ahí, usted debiera estar preparado para que le pregunte, dígame en qué consiste el sistema acusatorio, en qué consiste el sistema inquisitivo, en qué consiste el sistema mixto. Entonces, lo que debe de hacer usted es esforzar primero su comprensión y después su memoria para explicarle de una manera amena al examinador estas características, ¿verdad? Bueno,
Luego de que usted le explica estas características, ¿qué pregunta puede esperar? Bueno, de esos sistemas, ¿cuál es el que adopta Guatemala? Le va a decir, puede preguntar. Entonces, en relación a esta pregunta, han existido y existen varias respuestas, ¿verdad? Algunos consideran que el sistema es acusatorio, ¿verdad? Y otros consideran que el sistema es mixto. Lo que sí es cierto es que la mayoría creemos que no es inquisitivo. Entonces, por favor, ahí tengamos cuidado. La tendencia en Guatemala, la tendencia es que en la doctrina se reconoce que nosotros en América Latina y en Guatemala estamos en el sistema mixto. Es decir, en una combinación del sistema acusatorio y el sistema mixto, pero con mayor tendencia acusatoria. Entonces, según la doctrina, nuestro modelo es mixto o mixto formal, dice, porque interviene el Estado, o mixto formal con tendencia acusatoria. Entonces, según la doctrina, este es nuestro modelo. Pero si usted lee el Código Procesal Penal en el artículo 317, ahí se menciona que nuestro sistema es acusatorio. ¿Ya? Entonces, por favor, aquí respondamos, como diría Pepito, depende, maestra. Así dice Pepito en aquel chiste, ¿verdad? Cuando dice que la maestra le preguntó al Pepito, porque respondía todo, ¿verdad? Y entonces Pepito le decía que dependía de qué le estaba preguntando, ¿verdad? Y al final Pepito resulta ser más listo, según ese chiste, ¿verdad? Sabe que Pepito en todos los chistes es el más cabrón, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata el chiste, ¿verdad? Entonces aquí usted le dice, depende, Vic. No, no le va a decir así, ¿verdad? Entonces le va a decir, si es desde la perspectiva doctrinaria, entonces el sistema que adoptamos es mixto, mixto formal o mixto con tendencia acusatoria. Si es conforme a la ley, el sistema es acusatorio. Entonces usted debe de finalmente irse a la ley, ¿verdad? Y si la ley dice acusatorio, es porque es acusatorio. Esta última pregunta de qué sistema estamos nosotros puede tener un debate muy fuerte con el examinador. Pero usted debe de tomar una postura, defenderla y pues respetar la opinión del examinador. No va a ponerse usted en la actitud de querer imponer su opinión sobre la del examinador. No va a querer usted corregir al examinador, ¿ya? Ni tampoco decirle que el examinador no sabe o menos que no entiende, porque eso sí sería confrontarlo muy abusivamente y eso sí le podría restar muchos puntos, ¿ya? Entonces, por favor, aguántese, ¿verdad? Aguántese. Y dígale, licenciado, disculpe, yo creo que de acuerdo a la ley y al artículo tal, el sistema es acusatorio, porque aquí en Guatemala impera la ley. Y según la doctrina, pues es mixto. ¿Y por qué? Entonces usted puede explicarle con base en las características del sistema mixto, ¿ya? Debe de manejar también su examen porque recuérdese que el objetivo es aprobarlo. Y si confrontar al examinador no nos conviene, pues no lo hagamos. Eso no quiere decir que no defendamos nuestras ideas y que tomemos una postura y que le digamos al examinador que disculpe, pues que respetamos su opinión, pero creemos que la opinión de nosotros es la que es correcta. Y eso también el examinador lo puede valorar, ¿verdad? Porque nosotros no queremos abogados que a todo le digan sí, sino que queremos abogados críticos, ¿verdad? Que interpreten correctamente la ley, que mejoren la calidad de la justicia y que no a todos les digan sí, ¿verdad? Entonces, por favor, en este tema, pues, como ya pudimos observar,
pueden surgir buenas y muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, si hay dudas o si hay comentarios, por favor, fíjense que algunos me han hecho preguntas en el chat, pero como estoy explicando y estoy viendo la diapositiva y estoy manejando aquí el ratón, entonces me es difícil a veces estar controlando todo, pero pueden pedir la palabra, levantar la mano aquí en el sistema, o bien, pues, abrir el micrófono y decir que tienen dudas o comentarios, ¿verdad? Con toda pena. Aquí estamos en un diálogo, ¿verdad? Normalmente, lo que se hace en estas tutorías es que ustedes se dedican exclusivamente a escuchar y a escuchar y a escuchar como adoctrinamiento, ¿verdad? Pero no necesariamente debe de ser así, ¿verdad? Si hay dudas, pues ustedes las deben de plantear. Bueno, porque hay algunas cosas también que se me escapan, ¿verdad? De tanto repetir y repetir, ya llevo varios años y pues cada vez que repito también trato de mejorar, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De ir mejorando constantemente. Yo les digo, Link está utilizando las mismas diapositivas. Pues fíjense que no es tanto así, porque siempre reviso por si hay algo que ajustarle y normalmente hay algo que ajustarse. Fíjense que con el grupo anterior, y hay algunos compañeros que están en el grupo anterior, no les van a decir a los demás, porfa, porque si no, me van a facebookear o balconear, como dicen los mexicanos. Pero este tema del sistema de justicia no lo abordamos mucho, solo así fue muy rápido. Y de hecho, pues me di cuenta que no tenía una diapositiva, entonces me puse a hacer la diapositiva para ustedes, ¿verdad? Entonces hay que ir mejorando cada vez que se tiene la oportunidad, ¿verdad? Bueno, entonces, luego de estos dos temas generales, introductorios y de ubicación, es decir, el concepto y la definición de derecho procesal penal y la historia que hay en el derecho procesal penal de los sistemas de justicia penal que están en esta diapositiva, pues ahora vamos a entrar de lleno a los temas específicos del proceso penal. Y para eso nos vamos a auxiliar de esta nuestra poderosísima diapositiva, que es el esquema general del proceso penal guatemalteco. Ya les dije, yo que ustedes, pues, esto salía hace ya muchos años, pues al norte pusiera mi esquema de penal, al sur procesal penal, al este derecho administrativo y al oeste derecho de trabajo. Ya hoy con esto completamos los 4 esquemas generales. O tómele una foto o llévelo en su teléfono y cada vez que tenga un tiempo por ahí que esté haciendo cola en el banco o que esté esperando a alguien o una reunión o quiera estudiar un ratito, porque a veces como que a uno le dicen, cómo quisiera tener mi material aquí para leer un poco. Llévelo en su teléfono. Y entonces ve el esquema y lo empieza a repasar y ahí se le va a ir quedando, ¿verdad? Debemos de hacer todos los esfuerzos para ir aprendiendo, ¿verdad? Para prepararnos lo mejor posible. Ayer estaba viendo unos tutoriales de cómo estudiar con mayor eficiencia y eficacia, efectividad, decía el tutor, y también cómo mejorar las clases, ¿verdad? Que ahí en donde hay algunos profesores que debemos de mejorar, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer todo lo posible, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros debemos de hacer todo lo posible y ir renovando conocimientos y prácticas. Cuesta porque cuesta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Recuérdense que es nuestra oportunidad de aportar a cambios buenos en nuestra sociedad, entonces hagámoslo. Ustedes son los próximos abogados de la región y del país, entonces deben de estar muy motivados en eso. Bueno, vamos a regresar entonces a nuestro esquema, así rápidamente, porque me interesa que tengan claro todo el panorama. Como lo vimos al principio, ya estamos en la recta final, ya estamos en el minuto 30 y ya vamos a reventar el fin de semana, como lo merecemos, ¿verdad? Ya viene el sabadito sabroso del mediodía del ceviche y de una gacho, la mejor cerveza. Bueno, entonces, por favor, veamos
que tenemos tres áreas en nuestro esquema. Tenemos el área de los fundamentos, tenemos el área de los procedimientos y tenemos el área de los intervinientes, ¿ya? Fíjense que ustedes van a estudiar a un procesalista que pues anda por toda América Latina y Europa continental estudiando, investigando, y de ahí compartiendo sus conocimientos, que es Alberto Binder, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una capacitación que el Instituto de la Defensa Pública Penal me envió a Costa Rica. Estuve ahí como 15 días sufriendo y representando a los chapines. Y ahí conocí al doctor Alberto Binder y pues tuve esa suerte de recibir algunas conferencias con él, ¿verdad? El punto concreto es que él compara, como es argentino, le gusta el fútbol, es pelusa, le gustan los asados. Entonces, él compara mucho la justicia penal con el fútbol. Y él dice que los jugadores son los intervinientes en el proceso penal, porque ellos son los que practican el fútbol, el proceso penal. El que investiga es el MP, el que acusa es el MP, es decir, el que lleva la pelota y el que quiere meter gol y el que mete gol es el MP. La defensa es la que defiende, la que trata de evitar que el MP meta goles, que condenen al acusado, y el árbitro es el juez, el que dice si es gol o no es gol, y quién ganó y quién perdió. Entonces, él dice, los jugadores que juegan el juego de la justicia, dice. O sea, él así se refiere, y pues sí, es muy acertado, porque él lo que desea es darnos así muy sencillamente esos conceptos, ¿verdad? Nos dice también que los procedimientos son las reglas con las cuales se juega este juego, dice. Entonces, ¿cuáles son las reglas del fútbol? Bueno, en primer lugar, deben de haber 11 jugadores en cada lado, debe haber una pelota de tales dimensiones, deben de haber 2 tiempos, y el que meta más goles, de acuerdo a los reglamentos, gana. Hay un procedimiento, ¿verdad? Primero se juega el primer tiempo y después se juega el segundo tiempo. Y debe de haber un descanso en medio. Ese es el procedimiento. Y hay una serie de reglas, ¿verdad? Que el fuera del lugar, que el tiro de esquina, etc. Entonces, a propósito de Chaxel también, ¿verdad? Que hay un tiro de esquina, pero ese tiro de esquina es muy peligroso, ¿verdad? Más cuando jugamos los veteranos ahí los sábados, ¿verdad? Ahí es muy peligroso ese tiro de esquina. Bueno, entonces veamos, por favor, compañeros, que para que se les vaya quitando el sueño voy a hacer un TikTok aquí y un concurso de TikTok jurídico. Bueno, ya vamos finalizando, compañeros. Ya es el último esfuerzo. Vamos. Entonces veamos, por favor, que este fútbol tiene un procedimiento y aquí en procesal penal tenemos un procedimiento. El más importante es el procedimiento común y tenemos otros procedimientos como los de desjudicialización y los específicos. Y tenemos variantes, ¿verdad? Y aquí en la primera parte tenemos los fundamentos. Los fundamentos. Los jugadores de fútbol, de baloncesto, de voleibol, sabemos que deben de tener fundamentos, ¿verdad? Deben de tener condición física, deben de tener salud, deben de entrenar, deben de tener las prácticas, las prácticas básicas bien pulidas. Por ejemplo, un deporte muy técnico es el baloncesto, por ejemplo, ¿verdad? Hay que saber recibir la pelota, hay que saber pasar la pelota, hay que saber rebotar, no hay que estar viendo la pelota para rebotar. Ya hay quienes hasta se la cruzan entre las piernas, hay que saber triplear, hay que tener un buen tiro, o sea, una serie de cuestiones técnicas que son los fundamentos. Me recuerdo una vez que fuimos a jugar con el licenciado Giovanni Beltetón cuando estuvo ahí en el CUNOR, y él fue reconocido como el mejor jugador del campeonato en esa época, hace algunos años.
Y ahí le preguntaron y le dijeron, mire, ¿y qué les aconseja a ustedes a los jóvenes del baloncesto? Los fundamentos, dijo. Los fundamentos son importantes, ya saber el pivot y todo lo demás. Les digo esto porque yo lo que necesito es que con ejemplos sencillos y prácticos esto quede lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, lo mismo puede pasar en las diferentes áreas en las que ustedes se desempeñan, ¿verdad? Como docentes, como chefs, no sé a qué se dedican. A todos con precisión, pero en todo debe de haber fundamento. Y aquí igual, los abogados que trabajamos derecho procesal penal o en la justicia penal debemos de tener fundamentos y muy buenos fundamentos. Y eso lo vamos a encontrar en esta primera parte. Entonces, por favor, para recordar que se nos quede de una vez, primera parte, fundamentos. Aquí vamos a empezar. Procedimientos, número 2, e intervinientes, número 3. Estas son las 3 áreas que debemos de estudiar. Si usted desea ganar el privado de la fase pública, debe saber estas 3 áreas. Si usted desea entrar a la litigación penal, debe de saber estas 3 áreas. Así de sencilla es la idea, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por la número 1. Aunque todas se relacionan, pero para estudiar vamos a empezar por los fundamentos, ¿verdad? Vamos a empezar por los fundamentos. En esta diapositiva, pues les incluí aquí abajo una imagen de una sala de audiencias, en donde tenemos a los jueces penales de este lado, aquí donde les estoy subrayando, y tenemos a las partes. Aquí a los lados tenemos el estrado del acusado y de los órganos de prueba y tenemos al público, ¿verdad? Y podemos ver que hay una discusión del asunto. Entonces, esa es la idea que debemos tener de la justicia penal, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con los fundamentos más generales que ya vimos también, y debemos de recordar que tanto el proceso penal como el derecho procesal penal derivan del derecho procesal y del proceso, ¿ya? Entonces, el derecho procesal es una parte del derecho público que estudia el proceso, Cuando hablamos de que el derecho procesal estudia el proceso, no nos estamos refiriendo a un proceso específico, sino que al proceso en general, la concepción general de proceso. Y de estas 2 ideas deriva ya cada una de las especialidades, que en este caso pues nos corresponde el derecho procesal penal. ¿Se recuerdan ustedes que en la U recibieron inicialmente el curso de teoría general del proceso? Así se llama normalmente este curso, teoría general del proceso. Este curso lo que trata es de darnos la idea y las bases para lo que posteriormente van a ser todos los cursos procesales. Procesal penal, procesal civil, etcétera, ¿verdad? Y ahora con la modificación de los pensum en las universidades, se han incluido muchos cursos procesales que a mí me parece que son muy buenos, como el procesal constitucional. Hace algunos semestres estaba hablando con el licenciado Germán Cal y le digo, mira vos, Lick, le dije, ¿y qué curso estás dando aquí, no? Procesal constitucional, vos. Ya, bueno, qué bonito ese curso. Pues yo no lo recibí, ¿verdad? Porque en mi pensum no estuvo ese curso, pero ahora, revisando en varias universidades, está ahí esos cursos que son importantes, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos que
el derecho procesal lo que hace es estudiar todos los derechos procesales y estudiar el proceso como idea general, como un método que utiliza el Estado para impartir justicia. Porque el Estado, recuérdense que es el que monopoliza la justicia, él es el que debe de impartir justicia conforme a la ley. La justicia ya no está en manos de la víctima. La justicia debe de ser impartida por el Estado. Artículo 203 de la Constitución Política y 204. Ahí dice que los particulares no podemos impartir justicia, sino que es el Estado a través de los jueces. Entonces el Estado busca el método o el modelo adecuado para impartir esa justicia. En el caso de nosotros, los guatemaltecos y casi toda América Latina, que estamos en un sistema republicano, en un sistema democrático y representativo, un sistema respetuoso de derechos humanos, un sistema respetuoso del imperio de la ley, entonces debemos de tener un proceso penal de acuerdo a esas ideas. Entonces, el proceso civil, el proceso penal, el proceso constitucional, debe de responder a un modelo democrático, a un modelo republicano, a un modelo respetuoso de derechos humanos, respetuoso de la ley. Entonces, eso debe de prevalecer en todos los procesos. Entonces, esos elementos más generales, comunes del proceso, los debe de estudiar el derecho procesal y diseñar un bosquejo general de lo que debe de ser el proceso en el caso de Guatemala, ¿verdad? Esta es la idea más general del derecho procesal y del proceso. Del derecho procesal, como vimos en la diapositiva anterior, se derivan todos los derechos procesales y uno de ellos es el derecho procesal penal, que ya estudiamos en su definición, ¿verdad? Y entramos en algunos detalles. Lo que necesito resaltar ahorita es que el derecho procesal estudia, diseña y regula el proceso penal. Entonces, derecho procesal penal y proceso penal no son sinónimos. No son sinónimos. Son conceptos diferentes. El derecho procesal penal es la ciencia y el proceso penal es el objeto. El derecho procesal penal es el conjunto de principios, doctrinas y normas jurídicas que estudian el proceso penal. Entonces, el proceso penal es estudiado y regulado por el derecho procesal penal. Aquí tenemos una analogía. La anatomía estudia el cuerpo humano. Anatomía y cuerpo humano no es lo mismo, no son sinónimos. Entonces, lo mismo sucede acá. El derecho procesal penal estudia el proceso penal, no son sinónimos. Que se relacionan, tienen semejanzas y tienen diferencias, eso definitivamente es correcto. Pero debemos de partir por diferenciarlos. Bueno, entonces el derecho procesal penal, al estudiar el proceso penal, abarca todo, ¿verdad? Abarca todo. Aquí les estoy señalando que el derecho procesal penal abarca todo. No solo abarca los procedimientos, ni tampoco solo abarca los sujetos procesales, sino que también los fundamentos, ¿ya? Entonces el derecho procesal se dedica a estudiar todos estos temas, solo que desde el punto de vista procesal penal. Bueno, entonces, si hay dudas o hay aclaraciones, por favor, las pueden hacer. Ahora veamos rápidamente qué es el proceso penal.
El proceso penal es un medio, es un instrumento, es una forma, como vamos a ver más adelante, pero sobre todo es un método, porque debe de ser ordenado, debe de ser sistemático, que el Estado ha diseñado y que ha impuesto para administrar justicia. Entonces, el proceso penal es un método democrático, es un método republicano, es un método en donde se deben de respetar los derechos humanos de todos, ¿verdad? Del sindicado, de la víctima, de todos. Es un método que está regulado en la ley y que tiene muchas otras características. Y que por ese método se va a plantear un conflicto entre partes, entre acusadores y defensores. Y va a haber una discusión. Y esa discusión se da en el marco de pruebas, en el marco de hechos y en el marco del derecho. Entonces, no vamos a discutir aristas diferentes a esas en el conflicto. El Estado delimita esa discusión y la ordena. Por eso es que está este método. Entonces, si vamos a plantear el conflicto, lo vamos a hacer de una manera ordenada y sobre todo racional. Y el Estado nos dice, mire, el conflicto lo van a discutir, pero no se van a salir del canasto. Deben de discutir con base en pruebas, con base en hechos y con base en el derecho. Y al final, yo, Estado, a través del juez, voy a decidir si el acusado es o no culpable. Yo lo voy a condenar o yo lo voy a absolver. Si les gusta, bueno, y si no, mala suerte, porque aquí el que manda soy yo Estado, porque el pueblo me ha dado el poder público para hacerlo. Yo, en ejercicio de ese poder público, voy a imponer la justicia que considere. Yo voy a ser respetuoso de la ley y los derechos humanos. Entonces, el proceso penal es un método, es un procedimiento, es una forma, es un medio en el cual se plantea un conflicto penal. ¿Y en qué consiste ese conflicto? Que el MP dice que de acuerdo a la investigación que realizó, el acusado fue. Y el acusado y su defensor dice, yo no fui, fue TT. Pégale al quien fue. Total de que el acusado dice que no fue. El MP pide una condena y el acusado pide su absolución y libertad. Entonces, en eso consiste el conflicto. Recuérdense que en un conflicto hay un sí y hay un no, si no, no fuera conflicto. Si el MP diría sí y la defensa diría sí, pues no hay conflicto porque hay dos sí. Si el MP dice no y la defensa dice no, pues entonces no hay conflicto. Pero si el MP dice sí y la defensa dice no, entonces hay conflicto. Entonces, en ese conflicto y en ese método se va a discutir si lo correcto es sí o lo correcto es no, con base en pruebas, en hechos y en derecho. ¿Y quién va a decidir? El juez, en nombre del Estado. Entonces, por favor, el proceso penal en eso consiste, en ese método, en ese medio, en esa forma, en ese instrumento. Obviamente hay mucho que estudiar en relación al proceso penal, pero es la idea que les quiero trasladar con estas características muy concretas, ¿verdad? Señor fiscal, si usted desea que condene al acusado, tráigame pruebas. Y mire,
yo voy a condenar o absolver con base en los hechos del auto de apertura y la acusación. No me traiga hechos diferentes. Y yo, juez, voy a establecer si existen esos hechos y aparte, ¿qué delito es? Entonces, en ese método se deben de discutir las pruebas, los hechos y el derecho. Lógicamente, la misma oportunidad va a tener la defensa y la víctima en su caso. Esto es para ir recordando e ir afinando la idea que debemos de tener del proceso penal. El proceso penal es un concepto general, porque recuérdense que el proceso penal parte de la esfera político-criminal. Entonces es un concepto general. Y ese instrumento que tiene el Estado como idea general no es suficiente para atender toda la conflictividad penal, porque la conflictividad penal, es heterogénea, es decir, que es muy diversa, ¿ya? Por ejemplo, hay un bolito haciendo relajo en la esquina, pues eso es una falta penal. Y se le llama juzgado de paz penal, es un conflicto penal. Es mínimo, pero es penal. Pues hay tráfico de drogas en la frontera, hay un grupo de narcotraficantes, es penal también, pero allá estamos hablando de un delito enormemente grave, según la concepción que tenemos. Entonces, la diversidad de la conflictividad penal muchas veces es extrema. Entonces, el Estado debe de buscar mecanismos adecuados para juzgar al bolito de la esquina que está haciendo relajo y juzgar al gran narcotraficante que le está haciendo daño a la sociedad. Pero no va a utilizar un mismo procedimiento porque saldría muy caro. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, al Estado de Guatemala, el procedimiento para investigar, para llevar a juicio, juzgar y condenar a un delincuente de crimen organizado? Nos cuesta muy caro, muchos recursos. Pero ¿será que esos mismos recursos vamos a utilizar para sancionar a ese bolito de la esquina que está haciendo relajo? No, porque el nivel de daño es muy diferente. ¿A qué quiero llegar con esto? Ya vamos a ir finalizando. Eso nos quedan 5 minutitos. Que el proceso penal es una idea general, pero necesita diversificarse para atender la conflictividad penal. Y de ahí surgen los procedimientos penales. De ahí surgen los procedimientos penales. Entonces, los procedimientos penales son una diversificación del proceso penal para atender los diferentes niveles de conflictividad penal. Y entonces, así es como surgen los diferentes procedimientos. El más complejo, amplio, grande y caro que tenemos es el procedimiento común. Este es el más amplio, el procedimiento común. Procedimientos cortos que pretendemos sean baratos y no muy complicados, los procedimientos de desjudicialización. Y tenemos otros procedimientos que son combinadones, que algunos nos pueden salir un poquito caros, dependiendo del delito. Tenemos los procedimientos específicos. Entonces, estos procedimientos nos van a servir para ir tratando los diferentes niveles de lesividad que causa la conflictividad penal. Entonces, por favor, no confundamos el proceso penal con el procedimiento penal. El proceso penal es la idea general de un método que debe utilizar el Estado para impartir justicia penal. El procedimiento penal es la diversificación
en detalle de ese proceso penal para atender los diferentes niveles de conflictividad. Ya, entonces, de esa cuenta es que los procedimientos penales que tenemos en Guatemala los podemos empezar a clasificar en estos 3 grupos. Bueno, para ir finalizando, el procedimiento común está diseñado para los conflictos más graves. Asesinatos, secuestros, narcotráfico, crimen organizado, etc. Por eso es el más caro, es el más caro. A nosotros nos sale carísimo ese procedimiento. ¿Cuánto? Veamos el presupuesto que se está proponiendo y que se debe de aprobar antes del 15 de diciembre de este año para que opere y rija en el 2021. ¿Cuánto se le asigna al sector justicia? ¿Cuántos millones de quetzales se le asigna a todo el sistema de justicia? OJ, MP, Instituto de la Defensa Pública, Sistema Penitenciario, PNC, etcétera. Veamos cuánto se le asigna al sector justicia. Entonces, por favor, veamos que este procedimiento común es carísimo, pero está diseñado para los conflictos más graves. Los procedimientos de desjudicialización, aunque esto lo vamos a desarrollar despacio más adelante, recibe otros nombres, son procedimientos que están diseñados para atender los delitos leves, los pequeños, los que no son muy graves. Como dice la doctrina, los de bagatela. Y estos procedimientos lo que buscan es atender conflictos que no son graves, tratan de que el procedimiento sea corto, que sea rápido, que sea barato, pero sobre todo que haya una indemnización a la víctima. Porque entonces, con una indemnización, la víctima se va contenta, dice, bueno, por lo menos se hizo un poco de justicia y yo estoy tranquilo, regreso a mi vida normal. Y entonces, aquí tenemos por excelencia al criterio de oportunidad, que es el procedimiento tipo de desjudicialización, la suspensión condicional de la persecución penal. Estos 2 son los que más se apegan al concepto de desjudicialización, y la conversión y la mediación, que pues tiene algunas características, pero la doctrina y la ley aquí los agrupa. Y finalmente tenemos los procedimientos específicos, estos procedimientos que por política criminal del Estado, el Estado ha decidido que a través de estos procedimientos se atiendan ciertos conflictos. Por ejemplo, la estafa mediante cheque no se va a atender en un procedimiento común, sino que hay un procedimiento especial que es el juicio por delitos de acción privada, que está aquí en el número 2. Una falta, el bolito de la esquina que está haciendo relajo, pues no vamos a movilizar a la Interpol por él, vamos a llevarlo al juzgado de paz para que ahí se le aplique un juicio por faltas. Y así vamos a ver que cada procedimiento de estos tiene su propio grupo de conflictos que debe de ser atendido, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos que a esto obedece esta clasificación. Finalmente, toda esta construcción de procedimientos que lógicamente nosotros debemos de estudiar, aquí pues lógicamente incluidos los recursos, ¿ya? Están con base en principios. Los principios son los fundamentos de estos procedimientos y debemos de estudiar también los principios. Ya que nosotros tenemos los fundamentos, sabemos los detalles del procedimiento, entonces también debemos de estudiar los jugadores, cómo pueden ser, cómo se clasifican, qué facultades tienen, es decir, los intervinientes, ¿verdad? Entonces, compañeritos, por favor, ahí lo vamos a dejar. Para la próxima sesión, pues vamos a darle continuidad a este tema y vamos a pasar ya directamente a los principios y vamos a entrar ya a analizar
el procedimiento común en todos sus detalles básicos para que usted pueda defender su examen técnico profesional. Entonces, si hay dudas, pues puede plantearlas. Si no, pues le agradezco bastante. Yo les voy a trasladar esta presentación más tardecito y también ayer tuve un poquito de problema con la grabación de los videos. Se los voy a estar trasladando de hoy a mañana o más tarde el lunes para los que lo soliciten, ¿verdad? Entonces, les agradezco bastante, que pasen un feliz fin de semana y si Dios así lo permite, nos miramos el día lunes. Feliz fin de semana, compañeros. Feliz día. Licenciado. Gracias. Cuídese mucho, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, igual.